Esta noche miraremos el tema la honra a los ministros de Dios. Este es un tema bien interesante para el pueblo de Dios y para los que estamos en la Asamblea Mesiánica. Solo dos anuncios. Ya tenemos la palabra profética del 2026, la cual recibiera, si no me equivoco, el 3 de agosto. El Señor me la dio. Eh, no, perdón, fue el domingo 30 de, no, perdonen, estoy en otro, estoy en otro calendario, es que estaba viendo las fechas. Sí, fue el domingo 3 de agosto. Sí, yo me acordaba que era 3 de agosto, pero estoy viendo el calendario y sí, estaba en diciembre. Es que fíjense que la palabra profética la voy a dar el 2 de diciembre, que cae martes, en el estudio de siempre, 8 de la noche. Bendito sea Dios que ya tenemos la palabra del otro año. Va en la misma línea para que tengan de la palabra de este año. O sea, nosotros seguimos esperando la venida del Señor porque cada día que va pasando, cada hora que pasa, se acerca más el tiempo de nuestra redención. Y vamos a ver esta noche, pues, la honra a los ministros de Dios. Señor nos acompañe y nos dé la gracia para dar también este tema. Uno de los consejos, en 1 Corintios 4, leyendo la Biblia Kadosh, dice Pablo, no estoy escribiendo esto para hacerlos sentir avergonzados, pero tengo que decírselo, en otras palabras, sino que les escribo como a mis hijos queridos. Y mire, queridos hijitos, todavía lo atenúa con cariño para confortarlos y hacerlos cambiar. Esa es la palabra, el consejo, para confrontarlos y hacerlos cambiar. Porque aunque tengan 10.000 profesores, en otras versiones dice maestros, en relación con el Mashiach, el Cristo de la Gloria, no tienen muchos padres. Podemos tener maestros dominicales y guías y todo eso en el cuerpo de Cristo. Hay muchos dones de los cuales nos sirven a nosotros para el crecimiento, pero no tenemos muchos padres. Padres espirituales, pocos, pocos. Pues en relación con el Mashiach, Yahshua, fui yo quien se hizo padre de ustedes por medio de las buenas noticias. Es decir, padre espiritual porque eran sus discípulos y porque crecieron y recibieron el evangelio de salvación a través de Pablo. Entonces él les dice, yo soy su padre espiritual. De ahí sacamos nosotros ese concepto de hijos espirituales y padres. Ahora, entendamos que en esto también hay cuidado de mujeres sabias dentro del pueblo y la palabra le llama nodrizas, que son como madres sustitutas. Entonces ellas se encargan también de aconsejar y le escribe a Timoteo y le dice que ellas aconsejen a las jóvenes, a las que están por casarse y a las que están casadas. Ellas también forman parte y se vuelven como nodrizas dentro del cuerpo de Cristo. Así que estamos bien cubiertos. Entonces Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les dice, mire, yo les voy a hablar ahora como a hijos, queridos, les dice, pero los voy a confrontar. Y, el interés es cambiarlos, pero es con amor, como a un hijo. Esta es la razón por la cual les envío a Timoteo. Él no podía ir, les escribe, pero les manda a otro apóstol, que es discípulo de Pablo, porque sale de los lomos de Pablo Timoteo, el apóstol Timoteo. Jovencito era Timoteo, por eso en una de las cartas le escribe y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. El llamado lo da el Señor. Eso no importa la edad, el llamado de Dios. Y dice, repitiendo el verso 17, es la razón por la cual les envío a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor, en nuestro Adón. Mire, amado y fiel hijo. Él les recordará la forma de vida que sigo en unión con el Mashiach Yahshua. Y así enseñó en todos los sitios y en todas las asambleas. Fue un mensaje a la zona. Recuerden que también las cartas después se mandaban a las otras iglesias.
Éfeso recibía su carta, pero después ellos la transcribían, sacaban una copia. Estaban los escribas pasando y sacaban varias copias para que se fueran otras para Esmirna, para Éfeso, para Roma, para que todas las iglesias tuvieran la información y les quedara una carta, la original, a la iglesia que se le había mandado, para que cada cierto tiempo la leyeran. Nosotros tenemos que leer la palabra, porque se nos olvida. Yo a veces hay capítulos o libros de la Biblia que no me acuerdo haberlos leído. Sé que los he leído porque ahí están mis anotaciones, ahí están mis comentarios, mis referencias. Referencias es decir, este texto es igual o se enlaza con uno que está en dos, tres, cinco libros adelante. Y sé por eso, entonces no nos acordamos, por eso es necesario estar leyendo la palabra. ¿Qué es lo que prefieren? Les dice. ¿Debo ir con ustedes con vara o con amor? En un espíritu, un raj de bondad. Les da como la opción. Y no es que haya opción, lo que pasa es que es lo que quiere decirle. Yo quiero que cuando llegue, encontrarlos en armonía como les he pedido. Y esta noche, mis hermanos, aunque ustedes todos pertenecen a diferentes iglesias, en diferentes países, aún unos que están en Europa, otros en Sudamérica, tienen su pastor y de acuerdo, pero hay otros ministros que se encargan de cuidarlo y este es un ministerio que los cuida de una manera. Lo hacemos a través de en línea, sí, pero de alguna manera los estamos cuidando y los llevamos en oración y llevamos intercesión y pedimos por ustedes. Y con algunos que hemos podido, nos vamos reuniendo y a otros en el espíritu los llegamos a visitar. Sí, vamos durante la noche en oración y nos lleva el espíritu de Dios y los visitamos y los ministramos junto con el espíritu de Dios. Entonces esta noche la palabra es un consejo, porque casi siempre este tipo de mensajes a los ministros no les gusta darlo, no porque no tengan el derecho de darlo, ni lo hacen porque les da pena a veces. A veces lo hacen por ser prudentes, pero como ustedes tienen sus iglesias donde se congregan, no se dejen de congregar, hay que congregarse, y tienen sus padres espirituales y sus pastores. Entonces yo tengo más libertad para poderles darles la enseñanza esta noche, porque estoy hablando de lo que es el reino. Yo a muchos de ellos ni los conozco. Para decir que alguien me ha dicho algo, no, nadie, no lo conozco. Entonces reciban el consejo de esta noche. Y dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice. Claro que van a dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Interesante este texto. Vamos a ver varias versiones, porque esto es bien importante, hermano. Aquí se centra mucho de la enseñanza. Y vuelvo a repetir, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Están en el cuidado del alma de ustedes. Oran, interceden, luchan, batallan, como quienes han de dar cuenta. Claro que van a dar cuenta por cada alma de ustedes. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Y esto es bien importante, el cierre. No sean ustedes tropiezo para que ellos no lo hagan con alegría. Por eso dice, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para quién, para el pueblo, para nosotros las ovejas, para nosotros que somos sus feligreses. No sería provechoso que ellos estén quejándose, que estén amargados, que estén tristes. Ellos tienen que estar alegres haciendo esto. Primero porque lo hacen para nuestro Señor. Pero si el pueblo es de dura cerviz y es duro todavía con él,
Entonces llega un momento, pues, recuérdense que los siervos somos igual de humanos como ustedes. Tenemos sentimientos, nos entristecemos, nos alegramos, lloramos, sufrimos, nos engripamos, igual que cualquiera de ustedes. Estamos en el mismo cuerpo y tenemos las mismas, incluso debilidades que muchos de ustedes. No somos superhombres. Sin la diferencia entre los obreros, nosotros que hemos sido llamados de Dios para llevar al pueblo, es que llevamos la campana, pero sin la campana en la mano somos una oveja más. Igual, con todas las dificultades. Entonces, el pueblo tiene que velar por sus ministros, cuidarlos, para que ellos también hagan su trabajo con alegría y no ser de tropiezo para ellos. Miren, permítanles. ¿Qué es lo opuesto a permitir? Es entorpecer. Permítanles que lo hagan con alegría y no se quejen. Porque si ellos se quejan y no lo hacen con alegría, no va a ser provechoso para ustedes, les está diciendo Pablo. Y Pablo se los está escribiendo como pastor de ellos, como apóstol. Veamos este concepto, miren. ¿Qué es la alegría? La alegría es una emoción humana básica, caracterizada por un sentimiento de placer, satisfacción, bienestar. Se manifiesta como una reacción positiva ante eventos o situaciones agradables, ya sean logros personales o experiencias placenteras. La alegría puede ser pasajera o convertirse en un estado de ánimo más duradero y se asocia con un aumento de energía, optimismo y una mayor disposición de acción. Y como somos seres humanos, como les vengo diciendo, con las mismas características de ustedes. La única diferencia es que nos dieron la campana para que la sonáramos y fuéramos adelante y las ovejas nos siguieran, porque nosotros vamos siguiendo al Mesías. Entonces, esa es la única diferencia, pero humanos somos, tanto el pueblo como nosotros tenemos pies de barro, tenemos dificultades. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones. No está diciendo era un superhombre. Y así vemos, nunca la Biblia ha escondido los defectos de sus ministros. Y ahí vemos David, todo lo que pasó, y no dejó de ser el dulce cantor de Dios, conforme al corazón de Dios. No dejó de ser a pesar del problema de Betsabé, que usted ya se sabe la historia. Y así podemos empezar a hablar. Pablo escribía y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de hombre soy yo, dice. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, eh, pensemos que si estuviéramos nosotros en el lugar de ellos, seríamos tal vez igual o peor. Entonces la palabra nos dice que no se vayan a quejar ellos. Y mire, ¿qué es quejarse? Y esto es bien delicado. Es una acusación ante un juez o tribunal competente. Eso es quejarse. Ejecutando en forma solemne y como parte en el proceso de acción penal contra personas, contra responsables de un delito. Y la palabra lo está diciendo, no permitan que se quejen. ¿Con quién se va a quejar un ministro? Un pastor, que es el que tiene una obra al frente. ¿Con quién cree que se va a quejar? Se va a quejar con su Señor, con Dios se va a quejar. Y va a decir, este pueblo es duro. Va a haber un momento porque se va a cansar su alma. Sí que no son de hierro, no son de palo. Se cansa el alma de ellos y sufren. Y muchos sufren también de soledad. Pero queremos cada vez que llegamos al templo verlo sonriente y que sea, no, si también tiene corazoncito. Entonces por eso les dice, ustedes sean obedientes y permitan que hagan ellos su trabajo con alegría. Porque si ellos se quejan, ¿con quién se van a quejar? Se van a quejar con Dios. Yo siempre les he dicho, hermano, y soy sincero de corazón, si yo hubiese sido Moisés,
Y cuando Dios le dijo, mira, acabemos este pueblo, yo le he hecho de muele fuego, Señor, aquí tengo la caja yo de cerillo ya. Menos mal que no fui yo Moisés, sino que fue el verdaderamente Moisés. Y le dijo, no, Señor, no hagas tal cosa, esto contra tu pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? Los sacó para dejarlos morir en el desierto. Intercedió por ellos. Y que era un pueblo de dura cerviz. No permitamos que nuestros ministros se vayan a quejar un día de nosotros. Porque es delicado. Aquí lo está diciendo la palabra en el libro de Hebreos. Y mire quién lo está escribiendo. Lo está escribiendo el apóstol Bernabé, que es levita. Es un levita el que lo está escribiendo. Con más razón. Porque es un ministro. Leamos otras versiones. Mire qué dice la Biblia Torres Amat. Obedeced a vuestros prelados y estadles sumisos, ya que ellos velan como que han de dar cuenta a Dios de vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no penando. Mire, no penando, cosa que no sería provechosa. Ese sería, que es una pena, es un gran dolor, es algo ya, ya la falta de alegría ya es más profunda la pena, porque se vuelve un dolor constante. Que no seamos para los siervos que Dios ha puesto una pena. Son todos los consejos, por eso les dice, hoy les voy a hablar como hijos, y yo les estoy hablando a muchos de ustedes como hijos esta noche, aunque ustedes tienen su padre espiritual, y qué bueno. Pero ahí Pablo les dice, tendrán muchos maestros, pero pocos padres espirituales. Y mi cuidado para ustedes es que vivan correctamente delante de la casa de Dios y que vivan delante de los siervos. Y como les digo, a veces esta palabra ustedes tal vez nunca la han escuchado de un ministro porque ellos son muy prudentes y se tragan un montón de cosas. Se tragan nuestros berrinches, se tragan nuestras malcriadezas, se tragan nuestras murmuraciones, del cual a Dios no le agrada que usted murmure de un ministro. Dice la versión española. Últimas recomendaciones, mire, daba Bernabé. Y no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros los unos a otros, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y seguid sus instrucciones, ya que se desvelan por vosotros, como que tienen que rendir cuentas a Dios. De esta manera cumplirán con alegría y sin quejas su tarea. Pues, ¿de qué os servirá que lo hicieran a disgusto? ¿De qué nos sirve que un ministro se desvele buscando, preparando la palabra de Dios, si lo está haciendo a disgusto, porque está golpeado, herido por el mismo pueblo? ¿De qué nos serviría, hermano? Y recordemos, hermanos, que en Apocalipsis le llama ángeles. Escribe al ángel de la iglesia tal, porque los ministros que Dios ha puesto en cada iglesia, hermano, son regalos de Dios. Recuerden que muchos, en su mayoría, son amigos de Cristo, porque así lo dice la parábola, sus amigos. Y aquí está la recomendación. Conceptos. Vamos a ver algunos conceptos para entender los siguientes versículos. Dice, la palabra honra en español proviene del latín onos, honoris, que a su vez se relaciona con el verbo griego que significa honrar o dar valor. Interesante, honrar o dar valor. El griego se refiere a la estima, consideración y respeto hacia algo o alguien. Por lo tanto, la palabra honra en español conserva este significado de estima, respeto y consideración, tanto en un sentido personal como en relación con el honor y la reputación. La palabra honorarios
proviene del latín honorarius, que a su vez deriva de honor, que significa estima, reconocimiento o prestigio. Originalmente en la antigua Roma se utilizaba para referirse a pagos o beneficios otorgados a personas que realizan servicios de manera desinteresada, como un reconocimiento a su labor más que como un salario. De ahí usted se puede acordar que cuando uno va donde un abogado, donde un profesional, dice, ¿y cuáles son sus honorarios? Porque viene la palabra honor, de un pago de honor. El pago que tienen que recibir los ministros es un pago de justicia y de honor. Hay muchas iglesias que sí les pagan bien y es lo correcto. Hay otras iglesias que no les pueden pagar bien porque no alcanzan los fondos para poderles pagar bien, pero no viven en justicia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, los que tenemos un poco más, darles ciertas ofrendas directamente a ellos. Ah, no agarrando de las ofrendas y los diezmos. Eso es lo que va para la casa de Dios. Esto es aparte. También hay gente que está laborando dentro de la casa de Dios. Hay gente que familias completas trabajan dentro de la casa de Dios en los aseos personales, lavando baños, trapeando, aspirando, sacudiendo, ordenando, y pasan todo el día porque son iglesias a veces un poquito grandes. Ellos tienen, claro, tienen un salario. Me dicen, hermano, pero él tiene un salario, sí. Pero ¿será justo el salario que tiene, hermano? ¿Será que esta noche, si usted me dijera, hermano, fíjese que yo creo que están bien porque les pagan? ¿Usted le gustaría que le pagaran lo mismo que estos hermanos ganan? Entonces nosotros podemos hacer, honrarlos a ellos de una manera prudente y secreta, dándoles una ofrenda para honrarlos. Porque aunque pareciera que están lavando baños, pero están lavando en la casa de Dios y esos están santificados, porque ya están consagrados y entregados para la casa de Dios, aunque se ocupen para cosas desechos de los humanos, pero eso es parte de la honra. Y dice que en la iglesia al principio no habían pobres porque todos se encargaban de que nadie le faltara nada. Y hemos descuidado de honrar a veces a nuestros ministros, porque no sabemos cómo están, ni cómo están sus hijos. Y porque creemos que tienen un salario, pero no sabemos si ese salario alcanza. Y ellos lo callan y a veces piden auxilio, pero no a su pueblo. Le piden auxilio a hermanos de otras congregaciones que les han abierto la puerta para auxiliarlos en ese tema. Y uno los auxilia porque sabe que son hombres de honor. No estoy hablando que sean perfectos, son hombres débiles. Como Pablo lo dice, miserable de mí, ¿de quién me librará este hombre de pecado, de este cuerpo de pecado? Y aquí lo dice, originalmente en la antigua Roma se utilizaba para referirse a pagos o beneficios otorgados a personas que realizan servicios. ¿Por qué? Porque antes se les pagaba un salario, o sea, se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Se les entregaba sal porque la sal era un artículo de valor que era una como moneda universal, así como hoy tenemos el dólar que casi en todos los países ustedes se lo reciben. Ah, pues el dólar de la época se llamaba sal, de ahí viene la palabra el salario. Pero aquí está diciendo que es un pago de beneficio otorgado a personas que den servicios de manera desinteresada, como un reconocimiento a su labor, más que un salario, es decir, aparte de su salario.
Porque la palabra honra está también amarrado con dinero. Dice, honra a Jehová con la primicia de todos tus bienes, o sea, de todos tus ingresos. Porque del hebreo viene así. Sigamos. Dice la palabra salario proviene del latín que a su vez deriva de sal, que significa sal. En la antigua Roma a los soldados y funcionarios se les pagaba con sal, un producto valioso para la conservación de alimentos y otros usos. Este pago, conocido como salarium, eventualmente dio origen a la palabra salario tal como lo conocemos hoy. Los ancianos, dice, que gobiernan bien deben de ser tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan mucho en predicar y enseñar. Mire lo que está escribiendo la palabra. Los ancianos, eh, hablando de los pastores, porque esa es otra palabra, cuando se refiere de ancianos, hay un grupo de pastores que la palabra se les llama ancianos, pero son los mismos pastores. Lo que pasa es que este es un título que se le daba a los pastores que tenían alto grado reconocido de sabiduría. Entonces ya no les llamaban pastores, sino que ancianos. Los ancianos que gobiernan bien deben de ser tenidos por dignos de doble honor. Miren, no solo con honor, es doble honor, especialmente los que trabajan mucho en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, pues así el obrero es digno de su salario. Es decir, el buey estaba trillando, es decir, estaba moliendo, machacando el trigo. Y muchos le ponían bozal para que no comiera. Y le dicen, no, déjalo que coma, está trabajando. Y está haciendo la figura de un animal. La palabra griega traducida como honra es la misma que se usa en Primera de Timoteo, donde se refiere al apoyo material a las viudas. Dice que hay que honrar a las viudas, pero no es honra, esta palabra honra por la traducción que nosotros entendemos es como eh, reconocer de manera emocional, sentimental a una persona que decir, no, es una persona de respeto. Pero es que esta honra no lleva solo a eso, lleva a la ayuda y apoyo material. Y aquí lo está refiriendo a las viudas. Otros pasajes donde la palabra significa, que dice honra, pero significa dinero, dice está dice pagar, incluye en Mateo 7:26, está hablando de plata. En Hechos 4:34, cuando está hablando de la honra, está hablando de ganancias. Y cuando dice en 1 Corintios 6:20, habla de precio. Cuando uno se va al original, no es la palabra, solo significa honra de uno, ser respetuoso con aquel. No, es que tiene un valor y merece recibir un salario. No debemos de pasar por alto el hecho de que la misma palabra griega traducida como honra también significa valor, precio, compensación. ¿Se da cuenta? No solo es de darle una estima como persona, sino por un valor, precio y compensación. Esto es en griego. Ya lo vamos a ver en hebreo. Ahora os rogamos, hermanos, dicen en Tesalonicenses, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Os dirigen en el Señor y os amonestan. Eso es lo que nos toca, dirigirlos y muchas veces regañarlos. Tengo algunos que los trato como hijos y los regaño. Sí, y que los tengáis en muy alta estima y amor por causa de la obra. Así que cuando yo les digo algo, es porque no quiero que adelante vayan a caer o vayan a resbalar. Si a mí no me importara, ay, allá adelante lo voy a ir a ver y me va a pedir ayuda, que ore por él y que el Señor lo restaure. No, no quiero llegar a ese punto. No quiero que lleguemos al Señor, Señor, ten misericordia, perdonarlo. Fíjate que, pues no. Si yo veo que allá adelante se va a caer, mejor le digo, mira, amárrate bien las cintas, mi hermano.
Y si lo repite, tal vez en la tercera hasta ahí lo voy a regañar. Ya te dije que te amarre la cinta. ¿Por qué? Porque no quiero que tropiece adelante. Dice, si el profeta viendo que el enemigo viene y no toca y no suena la alarma, la sangre del pueblo será sobre el profeta. Si el profeta anuncia que el enemigo viene y el pueblo no hace nada, la sangre del pueblo será sobre sí mismo. Y eso es lo que hacemos todos los ministros, avisarles. Miren, el enemigo está cerca. Y damos el trompetazo de alarma. La medida de nuestro amor por nuestros líderes es el amor inmerecido de Cristo por nosotros. Juan 13:34. Amémonos todos y amar a los ministros, porque ellos, mire qué es lo que está diciendo Bernabé, ellos se desvelan, dice. Mientras todo el pueblo está durmiendo y nosotros bien tranquilos, dormidos, nosotros estamos intercediendo, guerreando. Yo les he contado a ustedes, me tocó guerrear 7 meses contra brujos. ¿Y de qué hora era? En la madrugada, 2, 1 de la mañana. Y no crea que no trae consecuencias. Y por eso Bernabé les escribe, porque ellos se desvelan por ustedes. La descripción del tipo de amor que nuestros líderes necesitan se encuentra en 1 Corintios 13. Cuando yo era como niño, dice Pablo, les escribe a ellos, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mire lo que está diciendo, hablando de juzgar. Los niños normalmente, digamos que no juzgan. Hay unos avispados, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejémonos de niñerías, mis hermanos. Ay, que ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano me habló fuerte. Porque ahora no encendieron la luz como a mí me gusta. Porque el aire acondicionado no está en 24 grados cuando debería de estar. Por bobadas. Hay gente que se va. Yo hace poco le preguntaba por una familia a mi esposa. Sí, esta semana creo que fue. Le dije, mira, y estos hermanos, le dije yo, ya no he sabido ni tampoco, me dice, y estarán donde están, le digo, porque como ellos andan de iglesia en iglesia. El problema son ellos, no son las iglesias. Hay gente que anda en lo laboral, de trabajo en trabajo, 6 meses en un trabajo, un año en un trabajo, nunca son estables, porque el problema no son los trabajos, los problemas son ellos. Y hay gente que así es. Y han repasado casi todas las iglesias, que yo cuando termine en todas las iglesias, a ver para dónde se van a ir, tal vez empiezan en los mormones, vaya, y está igual, no les va, se van a ir terminando yendo igual, porque el problema no son las iglesias. Entonces, dejemos lo que era de niño y dejemos de juzgar como niños. No nos han llamado ni siquiera a juzgar. Ahora vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Miren qué belleza ese texto, porque aquí se dejó ir preexistencia. No es el tema, pero lo voy a explicar porque ahí está el texto. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, hablando del futuro, conoceré el futuro como fui conocido en el pasado. Entonces él está hablando de tres tiempos. El presente, que estoy en la tierra. Voy a conocer el futuro en la eternidad, como fui conocido en la eternidad pasada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces tenemos que tener amor por nuestros ministros y honrarlos. Y no juzgarlos como niños. Porque eso es de niños. Hoy dése vuelta al otro lado de la espalda que le vamos a restregar el otro lado. Amén. El texto de 1 Timoteo 5 dice, se refiere a la honra y provisión económica que la iglesia debe dar a los ancianos, que lideran y enseñan bien.
Pablo establece que los ancianos que gobiernan la iglesia deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que se dedican al ministerio de la palabra y la enseñanza. Este doble honor incluye tanto respeto como apoyo financiero. En el versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, eso ya lo explicaba. El obrero es digno de su salario. Pero mire, recordemos que el salario era la moneda de mayor valor, no de lo más barato, no, era lo más valor, se le daba solo a los magistrados romanos y a los que estaban en el ejército. Es como que usted, no es lo mismo sacar una moneda de oro que una moneda de níquel. Entonces, pues el salario en esa época, lo que llevaban sal, desde ahí era estimado porque tenían una moneda de alto valor. Si usted llega con una moneda de cualquier país, ni caso le hacen, pero usted llega con un dólar, ya lo ven diferente. Incluso a nosotros nos ha tocado que si hablamos español en otro país nos tratan mal. Empezamos hablando en inglés, nos tratan bien. Créame que nos pasó hace poquito. Estamos en Portugal y nos trataron mal. En la siguiente tienda yo empecé a hablar inglés y el trato fue diferente. Yo dije a toda la familia, nadie habla español, todos en inglés, porque aquí ya veo que tienen, le tienen roña al español. Y exactamente así fue. Nomás uno empezaba a hablar inglés, gran respeto. Lo mismo era cuando alguien sacaba su salario, porque el obrero es digno, no dice de una moneda baja, porque habían diferentes monedas. Recuerde que cuando Yahshua, el Mesías, pregunta, ¿y en esta moneda, dice, de quién es la cara? Del César, le dice. O sea que había moneda, pero la moneda de alto valor era la sal. Es que en los tiempos antiguos habían diferentes monedas, pero había una moneda que valía más, era más fuerte. Esa es la que está diciendo. No dice denle en denarios, denle en monedas, no, denle en salario, denle en sal, que es la moneda más alta al obrero de Dios. Refuerza la idea de que aquellos que trabajan arduamente en el ministerio deben ser justamente recompensados por su labor. ¿Y qué es justamente? Y ya lo hemos explicado con el caso del limosnero. ¿Qué es la limosna? El concepto de limosna nuestro está totalmente transgiversado de la verdad. Porque nosotros, limosna es darle 10 centavos a una persona, pero la palabra limosna significa acción justa. Si una persona está pidiendo para comida y yo le doy 10 centavos, con 10 centavos voy a ir a comprar un plato de comida. Si un plato de comida cuesta $4, 3.50. Con 10 centavos que yo le dé, ¿va a comer? ¿Es una acción justa? No. ¿Me comería yo un plato de 3.50? Es la primera pregunta. ¿De cuánto come usted? Esa es la acción justa. De que su ministro coma como usted come. Porque es digno de salario, de la mejor moneda, del mejor pago. Sigamos. La palabra hebrea para honores, esta palabra también puede traducirse como respeto, dignidad, gloria, esplendor. ¿Cómo le está diciendo? Mire, todavía en hebreo es más fuerte la traducción de la palabra honor, cuando se refiere que honren a los ministros de Dios, con respeto, dignidad, gloria y esplendor. Esplendor. Así tiene que tratar al ministro de Dios. Yo no estoy hablando, hermanos, que lo vaya a adorar. No nos vayamos a perder en eso. Tampoco es eso, porque son siervos. O sea, nosotros estamos al servicio de ustedes. Pero sí tenemos que ser respetuosos. Dice, la raíz de la palabra significa pesado. Pesa, en el reino pesa. Los ministros pesan, porque dice que Él hace de sus ministros saetas de fuego, tiradas desde el arco de Dios.
Y si Dios tira saetas, que son sus ministros, llamas de fuego, ¿de dónde las tiene el Padre? Las tiene en su aljaba y la aljaba va en su espalda. Es parte de su arsenal militar de guerra. No es cualquiera, aunque usted tal vez lo vea con los zapatos rotos y lo vea un poco mal desalineado. Está saliendo de los lomos del Padre. No está saliendo de cualquier lugar, hermano. Y Dios se está dando cuenta cómo los vemos, cómo los tratamos, qué estamos haciendo. Fíjense que me acuerdo ahorita que cuando yo representaba al dueño de la compañía para alguna diligencia, cuando regresaba, casi siempre me preguntaba lo mismo. ¿Cómo te trató? Me decía. No, bien, le decía, me trató bien. No, no te dijo nada, no te hizo mala, o sea, casi, porque yo lo representaba a él. De ahí dice los ancianos gobernantes, o sea, es decir, los pastores. Por eso en algunas iglesias, denominaciones ocupan no pastor, sino anciano gobernante. Es correcto el término. Pablo dice, os ruego hermanos que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis con fervientes oraciones a Dios por mí. Miren, necesitamos de oraciones. Pablo, pidiéndole, escribe, oren por mí, mis hermanos. Estamos orando por nuestros ministros o solo los criticamos, murmuramos. Mire que los hermanos y el primer ministro que rendía los sacrificios en el lugar santísimo les dio lepra por murmurar de Moisés y por hacer reclamos que no les correspondía hacer. ¿Y qué les dijo Dios? Yo he decidido que Moisés sea y ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Y les dio lepra. Pablo no solo apeló a la iglesia de Roma para que orara por él, sino les pidió que oraran específicamente, de ser liberado por los incrédulos de Judea, que la ofrenda de los creyentes gentiles sería recibida por la iglesia de Jerusalén, porque ellos mandaban dinero para Pablo, que si Dios quería, podría ir a Roma, que intercedieran por su visita a Roma. ¿Por qué debemos orar? A veces es que no dice por qué orar, hermano. Mire, empieza orando por su ministro. Oremos para que su primer amor sea Yahshua, que no se vayan a amar otra cosa. También ellos se pueden desviar y perder el primer amor. Oremos para que él mantenga su matrimonio y su familia. Si es lo primero que ataca el enemigo, es el matrimonio. Pues sí, porque desarmándolo a él, le corta la cabeza a la iglesia, al representante de la iglesia. Cristo pues es la cabeza, pero quien lo representa es el ministro. Y muchas iglesias, cabal, pasa eso y se cierra la iglesia y las ovejas quedan dispersas. Y eso hemos visto varios casos, no uno, varios. Aquí en la China, en todas partes. Porque eso es el enemigo, atacar la familia, el matrimonio. Nosotros tenemos que orar por ellos. Yo tengo muchos ministros que conozco, mis hermanos, y ¿quién ora por nosotros? Me dice. Oremos para que él mantenga su matrimonio y su familia como una prioridad. Ellos son su primer ministerio. Oremos para que tengan la mentalidad de que el verdadero éxito en el ministerio se mide por la fidelidad a Dios. Nada más y nada menos. Entre más fiel soy a Dios, es mejor el ministerio. Oremos por su pureza para que no caigan en la tentación. Claro que somos tentados. Contaba un ministro que lo mandaron a El Salvador. Él es extranjero. Y dice, cuando llegó a la terminal de buses aquí en El Salvador, no venía en avión, venía en bus, imagínense, a traer el evangelio a este país. Dice, el primero que me salió fue el enemigo. Dice. Cuando me bajé, ese fue el que llegó a recibirme en la terminal. Se le acercó una mujer joven y se le ofreció.
¿Usted cree que no era el enemigo? Bajando tanto hombre de ese bus, se fue donde él a ofrecérsele cariñosamente. Dice, si la primera persona que me recibió en este país fue el diablo, dice. Oremos para que él busque continuamente la elección de Dios para su iglesia. Es que a esta iglesia le falta, a esta iglesia. Empezamos a hablar. Sí, pero no hemos orado porque el que está dirigiendo haga bien las cosas. Digo, sí, hemos tenido el tiempo suficiente para murmurar y criticar. Ahí sí no hay tropiezo. Oremos para que tenga valentía para decir la verdad. Gracia para decirla con humildad. Hay muchos que no dicen las cosas porque se van a ir los miembros. A veces por cuidarlos. Dirige mal su amor y no les dice las cosas. O hay que orar para que tenga la gracia de decir las cosas. Oremos para que le enseñe la sana doctrina y no tenga fluctuación en la doctrina. Oremos para que él discierna lo que es más importante y se guarde de la tiranía del urgente, es decir, hacer cosas que no le corresponden a la iglesia. La iglesia no le corresponde un montón de actividades, hermano. Y la de las menos es de hablar de política. La iglesia no nos corresponde de hablar de política. Eso es del principado de las tinieblas, del principado del aire. No nos corresponde a nosotros. Si la palabra nos llama a todos y a nosotros, los ministros, a interceder por las autoridades. Eso sí nos llama. No nos llama a murmurar por ellos y a maldecirlos. Nos dice, intercedan por sus gobernantes. No está diciendo si son buenos o son malos. Si yo creo que son buenos y si yo creo que son... No, yo intercedo por ellos. Porque están dirigiendo una nación. Y sobre todo le voy a pedir, Señor, que la libertad de culto se dé. Que es lo que más me interesa. Que se pueda predicar el evangelio, cantar, danzar, alabar y no estemos con problemas. Como en otros lugares los persiguen y los matan. Oremos para que Dios lo proteja de las críticas negativas, las falsas expectativas, los chismes, que lastimosamente salen de la misma iglesia. Y para que tenga un corazón tierno frente a las personas abusivas y mezquinas. Sí, hermanos, y que también le dan ganas de ahorcar algunas ovejitas a uno. No crea. Lo que pasa es que ellos, como les digo, son tan tiernos que no lo quieren decir del púlpito. Pero como yo no estoy en el púlpito de donde ustedes corresponden, yo tengo la libertad de decírselo. Además, yo no soy pastor, yo soy profeta. Y nosotros decimos las cosas y sabemos que ese es uno de los grandes problemas de los profetas, que en todas partes caen mal. Ya es como que va junto con el don. No porque el don tenga que caer mal, es porque como uno señala, la gente le cae mal que le señalen las cosas. Y uno es más incisivo, el pastor no, con cariño. Yo a veces que me toca ir a predicar, digo, hermano, yo voy a hablar de esta manera, no por ser pedante ni nada, es que no soy pastor. Y el pastor trata de acomodarle las palabras para que no se vaya a ofender. A mí no me interesa si se ofende o no se ofende. A mí Dios me dijo, di la palabra y yo la doy. Eso sí, no voy a abusar, que ese sería ya un pecado, abusar. Pero yo la palabra la doy. Cuando usted ve los profetas rectos delante de Dios, ¿a dónde los ve? En el antiguo pacto. En la cárcel el rey le decía, "Mira, si me volvés a hacer una palabra, te vuelvo a regresar a la cárcel". Y venía Dios y le decía, decirle que lo voy a matar y que sus hijos van a morir, los vamos a degollar. Y ahí iba el profeta a decirle, mira, y no crea que le decía, pues yo creo que te van a matar, pero no te preocupes, con amor lo van a hacer. No, se lo decía claro como Dios se lo había dicho. A mí me da a veces la intención y la fuerza de Dios cuando doy una palabra fuerte. ¿Y sabe qué me pasa? Al día siguiente o esa misma noche me duele, ¿ves? Me ha dolido en el corazón. Pero digo, Señor, tengo el sentimiento, pero sé que era así. O sea, no estoy arrepentido, porque no es arrepentimiento de pecado, porque en ningún momento es arrepentimiento, es el dolor de haberlo dicho. Mire, hermano, si cuando uno da una palabra profética de abundancia, prosperidad, de sanidad, no, hombre, si eso es bien delicioso.
Uno regresa a su casa, mira, bendije a la familia y el Señor va a hacer esto. Hoy me reuní con no sé quién y el Señor le dijo lo que estaba esperando. Si uno viene contento. El problema es cuando Dios nos da palabra, mira, decirle qué tiempo le estoy dando. Decirle que estoy aburrido de, esa cosa no. Crea que uno, y a veces el Señor es bien fuerte. Y yo me siento mal, ¿ves? No arrepentimiento, no vaya a confundirse. ¿Por qué? Porque me ha dolido, como que me lo hubieran dicho a mí. Porque sé que mi hermano ha quedado mal, pero no mal no para destruirlo, sino para restaurarlo. Porque en medio de eso hay amor de Dios. Cuando Natán le dijo a David, pues ese hombre eres tú, no creas que se lo dijo suavecito, se lo dijo fuerte. Oremos para que reciba el descanso que necesita. Porque ¿quién cree que de la iglesia es el más atacado? Por todos lados. Y lo peor es que no solo lo atacan a él, atacan a sus hijos y a la mujer, a la esposa. Porque saben que si sus hijos caen en el camino, y no estoy hablando de caer de pecar, sino que en una enfermedad, alguna dificultad grande, en un problema grande, él se duele y el enemigo lo distrae. Por eso ataca a la familia. Por eso oremos para que descansen, que tengan tiempos de refrigerio, que puedan estar en el silbido apacible de Dios, que eso me lo acaba de hablar Dios el domingo, hermano. Me estoy hablando sobre el silbido apacible. Por eso lo menciono. Miren cómo David miraba a Saúl cuando Saúl, usted sabe cómo fue. No fue un buen rey, no fue un buen líder. Saúl era deficiente como líder en Israel, pero David demostró respeto por él y por su posición llamándolo el ungido del Señor. Así le llamaba. ¿Por qué? Porque si era ungido, todos los llamados hemos sido ungidos por Dios. Él- tenemos algunos hasta tres unciones, que es lo correcto. David fue ungido tres veces como rey. En su llamado, cuando era joven, que llegó el profeta y le dijo, mira, y aquí tengo todos mis hijos, le dijo papá, pero le dijo, no, aquí falta uno, le dijo, porque yo voy a bendecir al que va a ser el rey. Mira, pero tengo uno que cuida ovejas y es el más bicho. Pues ese llamalo. Cuando lo vio, a él lo ungió. Después le da la segunda unción, cuando ya está en el trono de Judá. Y la tercera llega, quiebra el cuerno, lo vuelve a ungir por tercera vez cuando es rey de todo Israel. Son tres unciones las que se necesitan. Nudo de tres dobleces difícilmente se rompe el libro de Eclesiastés. Pero ¿cómo lo llama él? El ungido. Y este le tiraba la lanza para matarlo. Lo persiguió, pero él nunca se salió, nunca lo maldijo ni habló mal de. Y este que lo perseguía para matarlo. Él se tiene que ir a la montaña a huir. Y le dijo David, cuando el arma el escudero de él, que es el armero que iba con el rey, lo ayudó a suicidarse. Y le dijo David, ¿cómo tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo se te ocurre extenderle la mano si es el ungido? Que esté mal, sí, pero es el ungido de Dios. Él va a darle cuentas a Dios y Dios se va a encargar de él. No nos han puesto a nosotros a corregir al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres, le dijo, ve y mátalo. Y él hirió y murió. Mató al que había ayudado a suicidarse a Saúl. Dice que la bruja de Endor era una hechicera que vivía en Endor, una ciudad en el norte de Israel. Endor estaba cerca del mar de Galilea. La bruja de Endor es una figura del Antiguo Testamento de la Biblia en que en el libro de Samuel se le conocía también como medium de Endor. Ella consultaba espíritus. La bruja de Endor era conocida por su habilidad de invocar y comunicarse con los muertos. Imagina las cosas que andaba haciendo Saúl. En otro David o cualquiera hemos dicho, no, sí, hasta con justa razón lo mataron. No, dice, no le dice. A pesar que andaba buscando
Los que consultan los muertos, que son medios, siempre lo respetó y le llamó como el ungido de Jehová. Estaba mal, bueno, para eso tiene un Dios que lo va a corregir y a él le va a rendir cuentas, no a las ovejas. Finalmente, mis hermanos, este texto es interesante. Dice, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Esta es la dirección, mire. Este es el enviado del Señor, un ministro. Me puse esa fotografía que jalé de internet, no sé quién será. Para los que no me conocen, no va a pensar que soy yo el de la foto. ¿Quién lo llama? Lo llama el maestro. Y si el enviado de Dios es recibido el Señor. Si el enviado de Dios no es recibido en un lugar, no recibieron al maestro. Delicado en las iglesias. Porque Dios envía ministros y a veces no los reciben. ¿Serio? Porque, no, si este ni lo reciba. Y si es enviado del maestro, no lo recibieron al Señor. Y quieren la presencia de Cristo en la asamblea. Si quieren que caiga la gloria de Dios y no cae, pero ni siquiera las telarañas se caen, pues. Ni la mota cae, ni el polvo. Sí, sí, el primero que echaron fue al ungido, al enviado de Dios. Imagínense lo que representa un enviado, un ungido, que dice en Juan 13:20, en verdad les digo, muchachos, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Es decir, cuando el ungido de Dios ha sido recibido, recibieron a Cristo. Por lo tanto, recibieron al Padre, porque el Padre envió a Cristo y Cristo envió a su ministro. Por eso yo le hacía la mención. Cuando yo representaba la compañía, lo primero me decía, ¿cómo te recibieron? Casi siempre la primera pregunta, bien me recibieron. ¿Por qué? Porque si me recibieron bien a mí, recibieron bien al dueño. Y si yo hablaba mal, no, mire, ahí el otro tomaba otra decisión, el dueño. Por eso los embajadores, usted ve que el embajador los recibe en otros países, los reciben muy bien. Porque recibir bien al embajador significa recibir bien al presidente del país. Recibir mal al embajador representa que el presidente no ha sido recibido. ¿Cómo recibimos a los ministros? Aunque usted lo vea, hermano, que se ve de bajos recursos, un tanto, tal vez no letrado, tal vez no muy glamuroso, fashion, no chelito como tal vez es usted, mi hermano, sino que negrito y todo, que a veces hablan con la J o algo por el estilo, pero es el ungido. Y si no recibo a ese Pietrito que, porque lo desprecio por cómo lo veo o por lo que creo, por lo que lo oigo hablar, que tal vez habla mal, y no de mal educado, sino que no habla como nosotros que hemos sido cultivados en las mejores universidades y lo despreciamos, estamos despreciando al Mesías. Porque el Mesías fue la decisión de él, de escogerlo a él. No nos escogió a nosotros, lo escogió a él para representar el reino. Y si yo no lo recibo a él y todavía lo menosprecio porque lo veo todo como yo, mi concepto de grandeza no es, difiere con el reino, estoy menospreciando a Cristo. Y todo lo mal y feo que usted le vea, mi hermano, eso es lo que así el Señor se está sintiendo. Pero si Él con alegría hace su trabajo y no hay queja del pueblo, ni mucho menos de alguien en particular,
porque nos quejamos. Les soy sincero, yo me quejo, yo se lo he compartido a otros hermanos en otros grupos, en otros estudios que doy. El jueves de la semana, no me acuerdo de este mes, compartí a unos hermanos hablando de otro tema, no de este, les decía, yo me quejo. Y con nombre y apellido, mira, señor, me está viendo mal. Sí, sí, la palabra dice, miren, que no se quejen. Pues, ¿y de qué se va a quejar? O se queja de un grupo en general o de una persona en específico. Ahí está el libro de Hebreos, Bernabé está diciendo, mire, que no se vaya a quejar, déjenlo trabajar, honrenlo, porque lo ha enviado el Mesías. Por eso cuando usted reciba a alguien, recíbalo bien, está recibiendo a Cristo, porque Cristo lo ha mandado. Es decir, me acuerdo yo que, y antes he contado, para los que tal vez empiezan a unirse con nosotros, pues, no han escuchado, en una habitación de mi casa se quedó un pastor por unos días, que había un evento. Y entonces nos fuimos a descansar porque el evento estaba tan cansado. Y me acuerdo que todos agarraron una habitación y mi hermana agarró la habitación donde estaba, donde ellos se quedaron en el congreso la tarde. Y nosotros dijimos, no, miren, nosotros venimos de desvelarnos y de trabajar tanto en la organización, vámonos a descansar la tarde, no nos quedemos a las plenarias de esta tarde. Entonces, cada quien se fue a su casa a descansar por menos 2, 3 horas para regresar. Entonces me dijo mi hermana, ¿y quién duerme en esta habitación? Ah, uno de los pastores, le dije. Ay, sí, me dijo, porque se siente el olor a rebaño, me dijo. Y sí, el hermano, pues, tenía su olorcito, ¿va? Pero nunca lo vimos mal. Hicimos la broma, sí, hicimos la broma, ¿va? Pero, bendito sea Dios, hermanos. Yo cierro con esta palabra, mis hermanos. Reciban. Y de lo que tengan, sus pastores que les guían, sus pastores que están con ustedes, mis hermanos, honrenlos y cuídenlos. Y aprecien que son regalos de Dios para ministrar y que van a dar cuenta de sus almas. Y muchos son fieles, sin decirles a ustedes, estoy haciendo esto por ustedes, pero se están desvelando en la madrugada orando por cada uno de nosotros. Y muchas de las cosas que yo les he dicho la callan, no lo dicen, por ser prudentes. Buenas noches, mis hermanos. Gracias por una vez más. El Señor los bendiga, los prospere en sus labores. Y en la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén. Buenas noches.